atención. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque la diplomacia peruana, Mario, es muy pulcra. Tiene una claridad meridiana en el tratamiento de los temas que hacen, sobre todo los temas bilaterales. En cambio, la diplomacia ecuatoriana se ha convertido en una diplomacia lamentable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En un programa ecuatoriano se estaba discutiendo sobre la importancia de la diplomacia y la cancillería en el país ecuatoriano y lo comparaban con la cancillería y la diplomacia que había en Perú. Por ejemplo, criticaban duro a la diplomacia ecuatoriana porque permitieron que en Londres a la embajada ecuatoriana ingresaran policías, cosa que está prohibida y no se hicieron respetar. También hablaron sobre los problemas que tuvieron con Rusia, que les llamó la atención porque no estaban comportándose a la altura en los tratados que tenía con esa potencia mundial, mencionando que la diplomacia ecuatoriana es muy mala y que ha entregado todos sus intereses a las potencias mundiales, mientras que la peruana se ha hecho respetar y ha tenido grandes diplomáticos. Pero escuchemos un poco acerca de lo que dijeron estos periodistas ecuatorianos sobre la diplomacia ecuatoriana y la compararon con la peruana y luego analicemos. Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque la diplomacia peruana, Mario, es muy pulcra. Tiene una claridad meridiana en el tratamiento de los temas que hacen, sobre todo los temas bilaterales. En cambio, la diplomacia ecuatoriana se ha convertido en una diplomacia lamentable, realmente lamentable, que ha permitido el ingreso de fuerzas policiales en nuestra embajada en Londres, que se ha entregado como mesa servida a intereses de segundos y terceras naciones, y que no atina ni siquiera a respetar las formas. Esto es un disparate, una muestra de la pobreza de nuestra diplomacia ecuatoriana. No, es lamentable. Entonces, la diplomacia dirigida por el canciller Lavrov de la Federación Rusa, que es uno de los hombres más reconocidos en el ámbito diplomático global, pues hace una medida diplomática, por supuesto que diplomática, para decirle al Ecuador, porque en diplomacia se sugieren cosas, no se dicen directamente, se sugiere. Le está diciendo, señor, no incumpla los convenios que tenemos, porque si usted incumple los convenios que tenemos, nosotros vamos a dejar de comprarle sus productos. Así de sencillo. La diplomacia peruana en contrario de la ecuatoriana se ha logrado posicionar de una mejor manera. Por ejemplo, tuvimos a Pérez de Cuéllar, que fue nombrado secretario general de las Naciones Unidas, un gran logro para la diplomacia peruana, que también permitió que los límites marítimos con Chile y con Ecuador sean zanjados, que también fue partícipe de la Corte de La Haya cuando Perú tenía problemas en los límites marítimos, y esto se zanjó también gracias a la diplomacia peruana. El Perú tuvo grandes diplomáticos como Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU, Bustamante Rivero y Víctor Andrés Belaúnde. Aunque los nuevos diplomáticos peruanos están teniendo buena formación, aseguró la encargada de formar y de capacitar a los nuevos diplomáticos que nos representarán en diversos países del mundo. Y un esfuerzo constante era el posicionamiento del Perú, cuál era el rol que le cabía asumir en el concierto de naciones, y también hechos paralelos que le dan entidad a la diplomacia peruana. El futuro es altamente auspicioso. Se ha dado una orientación de política de Estado a la política exterior que creo yo ha servido fundamentalmente para que los logros que hemos tenido, no solamente como dije al inicio en los temas de definición del territorio, el resultado positivo que tuvimos en La Haya, haber cerrado los límites marítimos no solamente con Chile sino con Ecuador, etcétera. Yo creo que lo importante es que eso se dio por políticas de Estado, ¿no? En estos casos muchas de estas negociaciones se dieron hasta en 2-3 gobiernos, ¿no? Lo cual ha sido muy importante para conseguir logros no solamente a nivel bilateral, sino también a nivel multilateral, con la presencia de embajadores muy destacados. No solamente hablamos de Javier Pérez de Cuéllar, que ha sido mencionado, Víctor Andrés Belaúnde, el doctor Bustamante Rivero, que han prestigiado tanto a nuestro país en el mundo en el sistema internacional. Las nuevas generaciones, con qué formación académica y con qué formación de ligazón espiritual con Torre Tagle, ¿no? Entonces eso hace que el espíritu de la casa, el espíritu de cuerpo, el sentimiento de sentirse parte de una institución fundacional de la República con una línea de conducta que no
se rinde ante una persona ni ante un gobierno, sino ante un país milenario. Recordemos que la Cancillería peruana existe desde que San Martín proclamó la independencia en 1821. Es desde ese punto que la Cancillería se hizo muy importante en el Perú y ha evitado malos tratos con otros países. Por otra parte, el Perú es cuna de una civilización como la incaica, que tenía una gran diplomacia y que conquistaba territorios a través de la diplomacia, evitando conflictos innecesarios o guerras sangrientas, que era el último de los casos para conquistar diferentes pueblos. Pero es uno de los pocos países que tienen una tradición milenaria y un pasado milenario con una civilización milenaria como fundación. La buena diplomacia peruana viene desde la época de los incas, cuando los pueblos incaicos trataban con otros pueblos mediante la diplomacia antes de incurrir a la guerra sangrienta para la conquista. Pero sigamos escuchando un poco más del análisis sobre la diplomacia peruana. Lo que sí considero es la Cancillería, desde el decreto de San Martín en 1821, se sumaba a una historia milenaria. Una historia donde los Andes y específicamente el Perú fue cuna de civilización. Y esa cuna de civilización a nivel mundial no son muchos los países. O sea, podemos tener algunos déficits en materia de estabilidad política, pero cuando uno mira en el largo plazo lo que es la historia peruana, encuentra entidades muy consolidadas, lugar de domesticación de plantas, alta cultura, los afanes de los incas, centro virreinal, no es algo que uno pueda desdeñar. Y la Cancillería, desde su creación y en estas fases que tuvo, nunca dejó de lado esa mirada del Perú. Y con eso se construye justamente la tradición y un sentido muy claro de pertenencia a un Estado que trasciende gobiernos. Ecuador, por su parte, no ha tenido grandes diplomáticos. Ahora último ha tenido problemas con Rusia y la parte diplomática de Ecuador ha caído muy bajo porque no ha podido solucionar el problema que tiene con Rusia. Por otra parte, también en años pasados, la embajada de Ecuador en Londres fue intervenida por la policía británica, cosa que estaba mal y la diplomacia ecuatoriana no pudo solucionar este asunto. Mientras que el Perú tuvo grandes diplomáticos, uno de los más destacados, Javier Pérez de Cuéllar, que nació en 1920 en la ciudad de Lima. Es uno de los más destacados porque fue nombrado secretario general adjunto de las Naciones Unidas en asuntos políticos, es decir, en la ONU. Un gran diplomático peruano que sirvió en misiones representando al Perú en Francia, Reino Unido, Brasil y Bolivia. También fue embajador en Suiza, la Unión Soviética, Venezuela y Polonia. Pérez de Cuéllar fue uno de los más grandes diplomáticos que pudo dar este país, que representó de gran manera al Perú a nivel mundial y en las Naciones Unidas. Hasta fue condecorado por la ONU en diversas oportunidades por su gran labor en temas políticos como secretario de las Naciones Unidas. Es decir, Perú le lleva una amplia ventaja en temas de diplomacia y formación de diplomáticos a Ecuador. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos periodistas acerca de la diplomacia de Perú y la diplomacia de Ecuador, comparando quién arreglaba los asuntos de los países de la mejor manera, me gustaría saber qué es lo que piensas en los comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video.